Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo calcular, analizar e interpretar los indicadores financieros de rentabilidad. También aprenderemos cómo comparar estos indicadores con la meta presupuestada por la empresa y con los indicadores del sector o la industria. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a iniciar viendo unas definiciones acerca de los indicadores de rentabilidad. Luego seguimos con el indicador del margen bruto, el margen operacional, el margen neto, el EBITDA, margen EBITDA, el ROA y el ROE. Luego de ver los indicadores, hacemos un diagnóstico general acerca de la rentabilidad de la empresa y posteriormente entregamos unas recomendaciones o propuestas para mejorar la rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad miden la efectividad que tiene la administración para controlar los ingresos, costos y gastos de la empresa. Los indicadores de rentabilidad también son conocidos como índices de rentabilidad, razones de rentabilidad, ratios de rentabilidad, indicadores de rendimiento o indicadores de lucratividad. Los indicadores de rentabilidad no solo son importantes para quien administra la empresa, sino también para los inversionistas. A través de los indicadores de rentabilidad es como los inversionistas obtienen un concepto acerca de qué tan rentable es la empresa o qué tan rentable es su inversión en la empresa. Por lo tanto, los inversionistas compararán los indicadores de rentabilidad de la empresa con los indicadores de rentabilidad de otras empresas y tomarán una decisión acerca de en cuál empresa quieren invertir su dinero y posiblemente elegirán las empresas que tengan los mejores indicadores de rentabilidad o las más rentables. Entonces miren la importancia de tener buenos indicadores de rentabilidad, bien sea para atraer inversionistas nuevos o para mantener a gusto a los inversionistas actuales. Iniciemos entonces con los indicadores de rentabilidad. Margen bruto. Refleja el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa después de restar los costos directos de producción o comercialización asociados a la venta de bienes y servicios. Este indicador se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas. Para calcular el margen bruto, nos vamos al estado de resultados y dividimos la utilidad bruta entre las ventas. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, la utilidad bruta equivale al 35% de las ventas. Otra interpretación. En el año 3, el 35% de las ventas se convierte en utilidad bruta. Y otra interpretación sería la siguiente. En el año 3, la empresa, después de descontar los costos de ventas, obtiene un margen de utilidad bruto del 35%. En términos monetarios, podríamos decir que en el año 3, la empresa, por cada 100 unidades monetarias que vende, 35 unidades monetarias se convierten en utilidad bruta, es decir, que 65 unidades monetarias se consumen en costos de ventas. No hay una tendencia consolidada durante los 3 años, pero podemos decir que en el año 3 el indicador se deterioró con respecto al año 2, porque el margen bruto se redujo, y con respecto al año 1 se mantuvo estable. La meta de la empresa era obtener como mínimo un margen bruto del 30%. Por lo tanto sí cumplió con la meta. Sin embargo, si lo comparamos versus el sector, podemos ver que la empresa obtiene un margen bruto inferior al que obtienen empresas similares de ese mismo sector. Y cuando se trata de indicadores de rentabilidad, es muy importante estar al mismo nivel o por encima del sector. Por lo tanto, a este indicador démosle una calificación regular. Margen operacional. Refleja el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa después de restar los costos y gastos operacionales asociados a su actividad económica principal. Este indicador se calcula dividiendo la utilidad operacional entre las ventas. Para calcular el margen operacional, nos vamos al estado de resultados y dividimos la utilidad operacional entre las ventas. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, la utilidad operacional equivale al 7% de las ventas. Otra interpretación es, en el año 3, el 7% de las ventas se convierte en utilidad operacional. Y otra interpretación sería la siguiente. En el año 3, después de descontar el costo de ventas,
y los gastos operacionales, la empresa obtiene un margen de utilidad operacional del 7%. En términos monetarios, podríamos decir que en el año 3, la empresa por cada 100 unidades monetarias que vende, 7 unidades monetarias se convierten en utilidad operacional. Es decir, que 93 unidades monetarias se consumen en costos de ventas y en gastos operacionales. El indicador viene mejorando, porque viene creciendo en cada año. Es decir, que en cada año un mayor porcentaje de las ventas logra convertirse en utilidad operacional. Pero aunque la tendencia es buena, el resultado del indicador no es el que la empresa esperaba obtener. En este caso podemos ver que la empresa no cumplió con la meta y también está muy por debajo del sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación malo. Margen neto. Refleja el porcentaje de utilidad que obtiene la empresa después de restar o descontar todos los costos y gastos del periodo. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Para calcular el margen neto, nos vamos al estado de resultados y ubicamos la utilidad neta del año 1 y la dividimos entre las ventas del año 1. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, la utilidad neta equivale al 4% de las ventas. Otra interpretación. En el año 3, el 4% de las ventas se convierte en utilidad neta. Y otra interpretación sería la siguiente. En el año 3, luego de descontar o deducir todos los costos y gastos de la empresa, se obtiene un margen neto del 4%. En términos monetarios, decimos que en el año 3, la empresa por cada 100 unidades monetarias que vende, 4 unidades monetarias se convierten en utilidad neta del periodo. El indicador se ha mantenido estable durante los 3 años. La meta de la empresa era obtener como mínimo un margen neto del 5%. Vemos que no cumplió con la meta y también el resultado está muy por debajo del sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación malo. El EBITDA. El EBITDA es la utilidad operativa que se calcula después de restar los gastos de depreciaciones, los gastos de amortizaciones y los gastos de provisiones. La palabra EBITDA es un acrónimo inglés que significa Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, y su traducción al español es ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA se calcula tomando la utilidad operacional, le sumamos el gasto de depreciación, el gasto de amortización y el gasto de provisión, y así obtenemos el EBITDA. El EBITDA es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender los 5 compromisos del flujo de caja de toda empresa. Esos 5 compromisos son los siguientes: el pago de impuestos, el pago del servicio de la deuda, es decir, capital e intereses, el incremento del capital de trabajo, la reposición de activos fijos y el pago de dividendos. Para calcular el EBITDA, nos vamos al estado de resultados y ubicamos la utilidad operacional, y a esto le sumamos el gasto de depreciación, el gasto de amortización y el gasto de provisión. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, la empresa, sin tener en cuenta los gastos que no ocasionan desembolso de efectivo, o también llamados gastos no desembolsables o gastos no efectivos, está generando una utilidad de EBITDA de 637.000 unidades monetarias. Otra interpretación sería la siguiente. En el año 3, la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender el pago de impuestos, el pago del servicio de la deuda, el incremento del capital de trabajo neto operativo o KTNO, la reposición de activos fijos y el pago de dividendos es de 637.000 unidades monetarias. El indicador viene mejorando porque viene creciendo en cada año. Es decir, que en cada año un mayor volumen de las ventas logra convertirse en utilidad de EBITDA. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. La meta de la empresa era obtener un EBITDA como mínimo de 600.000 unidades monetarias y podemos ver que superó esa meta.
Sin embargo, se encuentra por debajo del EBITDA que obtienen empresas similares de ese mismo sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación regular. Algo muy importante, el EBITDA es un indicador que está expresado en términos monetarios. Por lo tanto, debemos comparar el EBITDA de la empresa solo con el EBITDA de empresas que tengan nuestro mismo tamaño. Si somos una empresa pequeña, entonces debemos comparar el EBITDA de nuestra empresa con el EBITDA de empresas pequeñas. Si somos una empresa mediana, debemos comparar nuestro EBITDA con el EBITDA de empresas medianas. Y si somos una empresa grande, debemos comparar nuestro EBITDA con el EBITDA de empresas grandes. Ya que si, por ejemplo, nuestra empresa es pequeña y comparamos nuestro EBITDA con el EBITDA de una empresa grande, obviamente nuestro EBITDA será más bajo que el EBITDA de la empresa grande, y por lo tanto percibiremos que tenemos un mal resultado en nuestra empresa. El margen EBITDA refleja qué porcentaje de las ventas se convierte en utilidad EBITDA. Se calcula dividiendo el EBITDA entre las ventas. Para calcular el margen EBITDA, tomamos el EBITDA y lo dividimos entre las ventas. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, de cada 100 unidades monetarias que la empresa vende, 8 unidades monetarias se convierten en utilidad EBITDA. Otra interpretación sería la siguiente. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias que la empresa vende, quedan disponibles 8 unidades monetarias para atender el pago de impuestos, el pago del servicio de la deuda, el incremento del capital de trabajo neto operativo, o CTNO, la reposición de activos fijos y el pago de dividendos. El indicador viene mejorando porque viene creciendo en cada año. Es decir, que en cada año un mayor porcentaje de las ventas logra convertirse en utilidad de EBITDA. La meta de la empresa era obtener como mínimo un margen EBITDA del 5%. Podemos ver que sí se cumplió la meta, inclusive la superó, y también logró igualar el margen EBITDA del sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación bueno. ROA, o rentabilidad del activo. Este indicador mide la rentabilidad o el rendimiento de los activos de la empresa. ROA en inglés significa Return on Assets, o rentabilidad sobre el activo. El ROA también es conocido como ROI, Return on Investment, o rendimiento sobre la inversión. En cuanto a la fórmula de cálculo, vamos a encontrar que en el medio se utilizan diferentes fórmulas para calcular el ROA. En algunas ocasiones se utiliza la fórmula 1 que vemos en la pantalla, que consiste en dividir la utilidad operacional entre el total del activo. También se suele utilizar la fórmula 2, que consiste en dividir la utilidad operacional entre el activo promedio. Otras fórmulas para calcular el ROA son las siguientes: tomar la utilidad neta y dividirla entre el total de activos, o tomar la utilidad neta y dividirla entre el activo promedio. En el caso de este video vamos a utilizar la fórmula 2, que consiste en dividir la utilidad operacional entre el activo promedio. Para calcular el ROA del año 2, lo primero que tenemos que hacer es calcular el activo promedio entre el año 1 y el año 2. Nos vamos al estado de situación financiera y tomamos el total de activos del año 1 y se lo sumamos al total de activos del año 2. Cerramos paréntesis. Y esto lo dividimos entre 2. Luego encerramos toda esta fórmula entre paréntesis nuevamente. Aquí ya tendríamos el activo promedio entre el año 1 y el año 2, es decir, el denominador de la fórmula. Ahora nos vamos al principio de la fórmula y luego nos vamos al estado de resultados y tomamos la utilidad operacional del año 2 y la dividimos entre el activo promedio que acabamos de calcular. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 2 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, los activos invertidos en la empresa producen una rentabilidad operacional del 16%. En términos monetarios, diríamos que en el año 3, cada 100 unidades monetarias de activos invertidos en la empresa generan una utilidad operacional de 16 unidades monetarias. El indicador viene mejorando porque viene creciendo en cada año. La meta de la empresa era obtener como mínimo una rentabilidad del activo del 10%. Podemos ver
que inclusive superó la meta y también superó ampliamente al sector. Por lo tanto, este indicador démosle una calificación excelente. ROE, o rentabilidad del patrimonio, mide la rentabilidad o el rendimiento del patrimonio de la empresa. ROE en inglés significa Return on Equity, o rentabilidad del patrimonio. Para calcular el ROE se puede utilizar la fórmula 1, que consiste en dividir la utilidad neta entre el total del patrimonio. O también se puede utilizar la fórmula 2, que consiste en dividir la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Para el caso del ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a utilizar la fórmula 2, es decir, vamos a dividir la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Para calcular el ROE, lo primero que tenemos que hacer es calcular el patrimonio promedio. Nos vamos al estado de situación financiera y tomamos el total del patrimonio del año 1 y se lo sumamos al total del patrimonio del año 2. Cerramos paréntesis y esto lo dividimos entre 2. Luego encerramos entre paréntesis toda la fórmula. Y aquí ya tenemos el patrimonio promedio. Luego nos ubicamos al principio de la fórmula y nos vamos al estado de resultados. Y tomamos la utilidad neta del año 2 y la dividimos entre el patrimonio promedio que acabamos de calcular. Presionamos Enter y luego arrastramos la fórmula del año 2 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, los inversionistas obtienen una rentabilidad del 22% sobre su patrimonio. En términos monetarios, diríamos que en el año 3, cada 100 unidades monetarias de patrimonio generan una utilidad neta de 22 unidades monetarias. El indicador se mantuvo estable. La meta de la empresa era obtener, como mínimo, una rentabilidad del patrimonio del 20%. Vemos que la empresa sí cumplió la meta, inclusive la superó, y también está por encima del sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación excelente. Aquí tenemos un resumen de los resultados de los indicadores de rentabilidad. 2 indicadores tuvieron un resultado excelente. 2 indicadores tuvieron un resultado regular. 2 indicadores tuvieron un mal resultado. Y un indicador tuvo un resultado bueno. Por lo tanto, el diagnóstico final acerca de la rentabilidad de esta empresa es regular. Estas son algunas recomendaciones para mejorar los indicadores que tuvieron un mal resultado.